Cuando pensamos en salir de nuestra galaxia, imaginamos un borde, una línea, un límite claro que separa adentro y afuera. Pero el universo no funciona así. No hay murallas de estrellas. No hay carteles que señalen el fin del territorio. La Vía Láctea no es un disco sólido flotando en la nada. Es una estructura difusa. Tiene un núcleo denso. Tiene brazos espirales donde nacen estrellas. Tiene regiones donde el gas es abundante y otras donde apenas queda materia. Y más allá del brillo visible, tiene algo más grande todavía. Un halo. El halo galáctico no se ve a simple vista. Está compuesto por estrellas antiguas, cúmulos globulares y gas caliente extremadamente tenue. Se extiende mucho más allá del disco que solemos dibujar en los mapas. Si pudiéramos observar en rayos X, veríamos una corona de gas envolviendo la galaxia como una atmósfera colosal. Pero incluso eso no es el final. Más allá del halo visible, existe una estructura aún más masiva y más misteriosa. El halo de materia oscura. No emite luz, no absorbe luz, no interactúa con la radiación como lo hace la materia ordinaria. Sin embargo, su gravedad mantiene unida a la galaxia. Las estrellas en los bordes giran demasiado rápido para la masa visible que observamos. Algo más está ahí, algo que pesa. Cuando hablamos de salir de la galaxia, ¿salimos del disco? ¿Del halo estelar? ¿De la corona de gas? ¿O del halo invisible que domina la masa total? No hay una frontera definida. Hay una disminución progresiva de densidad. Las estrellas se vuelven escasas. El gas se vuelve casi inexistente. La influencia gravitatoria se diluye lentamente en la presencia de otras estructuras. Y allí aparece el primer misterio real. Las galaxias no están aisladas. La Vía Láctea tiene galaxias satélite. Algunas son visibles a simple vista en el hemisferio sur, como las nubes de Magallanes. Otras son enanas apenas detectables, con pocos millones de estrellas. Muchas de ellas están siendo estiradas, desgarradas lentamente por fuerzas de marea gravitatoria. No se trata de explosiones. No hay choques como los de dos automóviles. Cuando dos galaxias interactúan, las estrellas casi nunca colisionan entre sí. El espacio entre ellas es enorme. Lo que ocurre es otra cosa. Las trayectorias cambian. Los sistemas se deforman. Se forman corrientes estelares largas y delgadas, como cicatrices luminosas que registran encuentros pasados. Algunas de esas corrientes rodean nuestra galaxia. Son restos de sistemas más pequeños que fueron absorbidos. Cada una cuenta una historia de millones o miles de millones de años. La Vía Láctea creció devorando estructuras menores, y todavía lo hace. Entonces, ¿hemos salido realmente cuando dejamos atrás el disco brillante? No. Solo entramos en la región donde las galaxias interactúan. La gravedad no se detiene en el borde visible. Se extiende. Se superpone con la de otras galaxias cercanas. Las influencias se mezclan. El espacio no está dividido en compartimentos estancos. Nuestro siguiente nivel de realidad no es el vacío. Es el vecindario. Vivimos en el grupo local. Un conjunto de más de 50 galaxias que comparten un destino gravitatorio común. No están dispersas al azar. Se mueven bajo la influencia mutua. Se acercan, se alejan, orbitan centros de masa compartidos. Las dos más grandes dominan el sistema, la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda. Ambas poseen masas similares. Ambas tienen halos gigantes de materia oscura que ya están interactuando.
aunque sus discos aún estén separados por más de 2 millones de años luz. Ese número parece enorme. Lo es para nuestra experiencia humana. Pero en términos cósmicos, es una distancia íntima. Andrómeda se aproxima. No a gran velocidad en términos cotidianos, pero lo suficiente como para que la colisión futura sea inevitable. Dentro de miles de millones de años, ambas galaxias se atravesarán. No habrá un estallido instantáneo. Habrá una danza lenta. Los discos se deformarán. Se formarán colas de marea. Las órbitas cambiarán. Finalmente, emergerá una nueva galaxia elíptica o lenticular, resultado de esa fusión prolongada. Lo interesante no es el espectáculo futuro. Es el hecho de que ese proceso es común. Las galaxias no son objetos estáticos. Son entidades en evolución. Crecen por fusiones. Se transforman por interacciones. El universo a gran escala es dinámico. Y salir de una galaxia no significa entrar en el vacío, sino entrar en una red de relaciones gravitatorias. El grupo local mismo no está aislado. Forma parte de una estructura mayor. Está vinculado gravitacionalmente a otras agrupaciones. Se mueve en una dirección preferente. Existe un flujo cósmico. Pero antes de avanzar hacia escalas mayores, hay que entender algo esencial. Las galaxias no tienen bordes precisos porque la materia no está distribuida de forma abrupta. Está organizada en gradientes, en estructuras que se difuminan unas dentro de otras. El espacio entre galaxias tampoco está completamente vacío. Hay gas tenue, hay partículas, hay radiación relicta del Big Bang que llena todo el cosmos. Incluso en las regiones aparentemente desiertas, la densidad no es cero. Salir de la galaxia es una cuestión de escala, no de frontera. Si ampliamos nuestra perspectiva lo suficiente, el disco brillante de la Vía Láctea se vuelve un detalle menor. El halo se diluye. Las galaxias satélite se vuelven puntos. El grupo local aparece como una pequeña concentración en una región mucho más vasta. Y entonces surge una imagen inesperada. A escalas mayores, las galaxias no están distribuidas uniformemente. Se agrupan en filamentos. Forman cúmulos. Dejan regiones casi vacías entre ellas. El universo, cuando lo observamos a cientos de millones de años luz, se parece más a una red que a una nube homogénea. Esa red no fue diseñada, no fue dibujada. Surgió de fluctuaciones minúsculas en el universo temprano, pequeñas variaciones de densidad que crecieron bajo la acción de la gravedad durante miles de millones de años. Cada galaxia, cada grupo, cada cúmulo es una consecuencia de esas semillas iniciales. Y aquí aparece una pregunta más profunda. Si el universo es homogéneo a gran escala, como afirma el principio cosmológico, ¿por qué vemos estructuras tan marcadas? ¿Hasta qué punto esa red respeta realmente la idea de uniformidad estadística? Salir de nuestra galaxia no nos lleva al vacío. Nos lleva a una arquitectura cósmica. Una arquitectura que no termina en el grupo local. Una arquitectura que conecta supercúmulos enteros mediante filamentos de materia. Una arquitectura que contiene vacíos gigantescos. Regiones donde casi no hay galaxias. El grupo local. Cuando ampliamos un poco el mapa, la Vía Láctea deja de verse sola. Aparecen vecinas, algunas grandes, otras casi invisibles, todas atrapadas en la misma red de gravedad. Ese conjunto es el grupo local. Un grupo de galaxias no es solo un montón de puntos cercanos, es una familia gravitatoria.
Las galaxias del grupo local comparten un mismo destino a largo plazo. Sus movimientos no son aleatorios. Responden al tironeo combinado de toda la masa repartida en la región. Materia visible, gas, materia oscura. Todo cuenta. En el centro dinámico de este barrio hay dos gigantes, nuestra Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, cada una con cientos de miles de millones de estrellas, cada una envuelta en un halo de materia oscura que se extiende mucho más allá del disco visible. Esos halos se solapan. No chocan como objetos sólidos, pero sus campos gravitatorios se interfieren y moldean el movimiento del resto. La tercera gran integrante es la galaxia del Triángulo. Es más pequeña que las otras dos, pero no es una enana. Tiene su propio disco, sus propias regiones de formación estelar, sus propias nubes de gas. Forma con la Vía Láctea y Andrómeda una especie de triángulo gravitatorio, donde cada una responde a la presencia de las otras, aunque estén separadas por millones de años luz. Alrededor de estas tres grandes se acumulan decenas de galaxias enanas. Algunas orbitan directamente a la Vía Láctea. Otras giran en torno a Andrómeda. Varias muestran colas estiradas, como si estuvieran siendo arrancadas de a poco. Son sistemas frágiles. Un tirón gravitatorio prolongado puede desarmarlos en corrientes de estrellas que terminan bañando el halo de una galaxia mayor. El grupo local tiene un tamaño característico. Más allá de cierto radio, la fuerza de gravedad combinada de sus galaxias deja de dominar. Allí empieza la transición hacia otra escala de organización. Dentro de ese radio, en cambio, las galaxias permanecen ligadas. Pueden alejarse un poco, oscilar, orbitar centros de masa comunes, pero no escapan con facilidad. Este detalle es importante. Cuando miramos lejos, vemos que el universo se expande. Las galaxias se alejan unas de otras en promedio. Sin embargo, dentro de un grupo, la gravedad puede superar esa expansión. El grupo local es un ejemplo. Aunque el cosmos en su conjunto se dilata, las galaxias ligadas por gravedad forman estructuras estables. Los grupos y cúmulos son islas donde la expansión queda parcialmente anulada. El futuro de estas islas está marcado por colisiones lentas. Sabemos que Andrómeda se acerca a la Vía Láctea. Sabemos que en algunos miles de millones de años, ambas fusionarán sus discos. Eso no es una excepción. Es la forma habitual en que evolucionan los grupos. Las galaxias grandes crecen comiéndose a las pequeñas y fusionándose entre sí. Por eso podemos decir que el grupo local tiene un destino. No es un conjunto estático, es un sistema en proceso. En el pasado, hubo más galaxias enanas. Algunas ya fueron absorbidas. Lo sabemos por las corrientes de estrellas que cruzan el halo. En el futuro, habrá menos galaxias individuales. Quedarán un par de grandes sistemas resultantes de varias fusiones, acompañados tal vez por unas pocas enanas resistentes. Entre las galaxias del grupo local no solo hay estrellas. El espacio intergaláctico contiene gas muy tenue. Hay también un medio caliente, probablemente ligado al halo extendido de materia oscura. Este gas puede ser detectado por su efecto en la luz de fondo o por la emisión en rayos X. No es un vacío perfecto. Es un entorno físico donde las galaxias se mueven, pierden material y lo intercambian. Los movimientos dentro del grupo local se organizan alrededor de un centro de masa común. Si pudiéramos ver vector por vector, veríamos trayectorias curveadas, caídas, desvíos. Sin embargo, al hacer un promedio, notamos algo más. El grupo local en conjunto
también se mueve con respecto al fondo cósmico de microondas. No estamos quietos. Nuestro barrio entero navega por una estructura mayor. Este doble nivel de movimiento es clave. Cada galaxia orbita dentro del grupo. El grupo entero se desplaza dentro de un entorno más amplio. Es como un sistema solar dentro de una galaxia. Hay órbitas internas y, a la vez, una órbita global que arrastra a todo el conjunto. La escala cambia, pero la lógica es similar. Además, el grupo local no flota en medio de la nada. Está insertado en una estructura relativamente plana de galaxias vecinas, a la que los astrónomos llaman a veces lámina local. Más allá aparece el cúmulo de Virgo. Aún más lejos, otros cúmulos y supercúmulos. Cada paso nos recuerda que cualquier borde que definamos es provisional. Siempre hay un nivel más. Si pensamos en el grupo local como un barrio, podemos imaginar avenidas gravitatorias que lo conectan con otros barrios. Esas avenidas no son caminos construidos. Son direcciones preferentes en el espacio donde la densidad de materia es mayor que el promedio. A lo largo de esas direcciones viajan las galaxias, tironeadas por la gravedad combinada de toda la masa concentrada. Aquí es donde la idea de autopistas invisibles cobra sentido. Cuando observamos velocidades y posiciones de muchas galaxias en una región amplia, detectamos patrones. Algunas se alinean. Otras comparten componentes de movimiento hacia los mismos lugares. No es casualidad. Responden al mismo relieve gravitatorio, tallado por materia visible y materia oscura. El grupo local sigue esas reglas. No elige su destino, lo obedece. Su movimiento está condicionado por cúmulos más masivos y por grandes vacíos cercanos. Zonas de baja densidad que empujan, en cierto sentido, de la misma manera que las zonas de alta densidad atraen. La combinación de ambas cosas define las rutas que seguimos. La telaraña cósmica. Si seguimos alejándonos del grupo local, algo curioso ocurre con nuestra intuición. Esperamos ver las galaxias repartidas como puntos al azar en un volumen enorme. Una nube uniforme. Un caos elegante. Pero cuando miramos con detalle, el universo no se ve así. Para ver la estructura real, no basta con fotografías aisladas. Necesitamos mapas tridimensionales. Eso se logra midiendo posiciones y distancias de miles, luego millones de galaxias. En el cielo se ven como puntos planos, pero el corrimiento al rojo nos da una pista de a qué distancia están. Sumando estos datos, aparece una imagen nueva. Lo que surge no es una nube, es una red. Las galaxias se agrupan formando filamentos largos. Esos filamentos se cruzan en nudos donde los cúmulos son más densos. Entre filamento y filamento se abren grandes vacíos, regiones donde hay muy pocas galaxias. El resultado recuerda a una esponja, a un panal, a una telaraña tridimensional que atraviesa todo el universo observable. No hay líneas rectas marcadas con regla. No hay patrones perfectos. Pero tampoco hay caos puro. Hay una organización estadística. A ciertas escalas se repiten motivos, nodos, cuerdas, huecos, como si el universo tuviera textura. Esa textura no fue impuesta desde fuera. Surgió de algo muy simple. En el universo temprano, poco después del Big Bang, la materia no estaba distribuida de forma perfectamente uniforme. Había pequeñas fluctuaciones de densidad, regiones apenas un poco más densas que el promedio, regiones apenas un poco menos densas. La gravedad amplificó esas diferencias minúsculas. Donde había un poco más de materia,
la atracción fue mayor. Eso atrajo aún más materia. Con el tiempo, esas zonas se volvieron más densas. En las regiones menos densas ocurrió lo contrario. La materia fluía hacia las zonas vecinas. Así, de forma lenta y acumulativa, se fueron reforzando los contrastes. La expansión del universo no detuvo este proceso, lo moduló. Mientras el espacio se expandía, la materia intentaba agruparse. El resultado es precisamente esa telaraña cósmica, una lucha entre expansión global y colapso local, entre el estiramiento del espacio y la caída gravitatoria. Los filamentos son las rutas principales de ese flujo de materia. Allí se concentran galaxias, gas y materia oscura. En los nudos, donde varios filamentos se encuentran, surgen cúmulos masivos de galaxias. Entre ellos se abren los vacíos, como burbujas gigantes donde la densidad es muy baja. Algo importante es la escala. A distancias relativamente pequeñas, del orden de unos pocos millones de años luz, la distribución de galaxias es muy irregular. A medida que ampliamos el volumen, la red sigue apareciendo. Pero cuando llegamos a cientos de millones de años luz, el patrón comienza a promediarse. Allí entra en juego el principio cosmológico. Ese principio es una idea sencilla pero poderosa. Afirma que, a escalas suficientemente grandes, el universo es homogéneo e isótropo. Homogéneo significa que no hay regiones privilegiadas en términos de densidad promedio. Isótropo significa que, visto desde cualquier punto, la estadística de la materia se ve igual en todas direcciones. Es evidente que a pequeña escala eso no es cierto. Aquí tenemos una galaxia. Allí hay un cúmulo. Más allá, un vacío. Pero si tomamos volúmenes enormes y calculamos promedios, las diferencias se atenúan. No desaparecen las estructuras, pero dejan de dominar el cuadro general. Lo que importa es la densidad promedio sobre grandes regiones, no los detalles locales. La telaraña cósmica encaja con esta visión. Es altamente estructurada a escala de grupo, cúmulo y supercúmulo. Pero al abarcar volúmenes gigantes, su patrón estadístico se vuelve uniforme. La comparación cotidiana sería mirar una esponja de cerca y luego desde lejos. De cerca vemos agujeros, fibras, irregularidades. Desde lejos vemos un bloque más o menos uniforme. Ahora bien, esa homogeneidad es una propiedad estadística. No significa que el universo tenga un diseño repetitivo perfecto. Significa que, si elegimos regiones grandes al azar, las diferencias medias entre ellas no son extremas. Y aquí aparece un matiz delicado. Cuando observamos el mapa cósmico con instrumentos cada vez mejores, estamos permanentemente tentados a buscar estructuras gigantes. Paredes de galaxias muy largas, supercúmulos que conectan otros supercúmulos, filamentos que parecen cruzar una fracción importante del universo observable. Es parte de la naturaleza humana detectar patrones. La pregunta científica no es si hay estructuras grandes. Sabemos que las hay. La pregunta es si son compatibles con lo que esperamos de un universo regido por las leyes actuales de la física, alimentación de fluctuaciones tempranas y crecimiento gravitatorio. Si su tamaño y su coherencia respetan las escalas en las que el universo debería volverse homogéneo. Para responder, los astrónomos combinan mapas reales y simulaciones digitales. Las simulaciones toman un modelo cosmológico dado y lo dejan evolucionar. Reproducen la expansión del universo, la presencia de materia oscura, la influencia de la energía oscura y la física del gas. De ese proceso
emergen estructuras sintéticas que pueden compararse con las observadas. Lo notable es que, en muchos aspectos, las simulaciones replican bien la telaraña: filamentos, nodos, vacíos, cúmulos. No en cada detalle, pero sí en su patrón estadístico. Esta coincidencia refuerza la idea de que el modelo cosmológico estándar, con sus ingredientes principales, captura la esencia de cómo se organiza el cosmos a gran escala. Sin embargo, no todo encaja a la primera. Algunas observaciones de estructuras muy grandes han generado debate. Son regiones donde la distribución de galaxias parece formar alineaciones o concentraciones con dimensiones que rozan o superan el límite teórico a partir del cual esperaríamos homogeneidad. Cuando se anuncia una estructura demasiado grande, lo que está en juego no es solo el tamaño, sino la interpretación. Puede tratarse de un objeto físico coherente. Puede ser una cadena de estructuras independientes que, al proyectarse en nuestros mapas, parecen una sola. También puede ser un efecto estadístico, un ejemplo extremo pero posible dentro del modelo. O puede ser una pista de que falta algo en nuestra comprensión. Para distinguir entre estas opciones, hay que revisar todo. El modo en que se seleccionan las galaxias en una muestra, la forma en que se calculan las distancias, los algoritmos que definen qué se considera estructura, incluso los sesgos inconscientes al buscar patrones llamativos. El mapa del universo no es un dibujo estático, es un conjunto de datos en constante revisión. Cada nuevo sondeo profundo agrega galaxias. Cada nueva medición de corrimientos al rojo afina el relieve de la red. Y cada mejora obliga a reevaluar qué entendemos por filamento, por cúmulo, por vacío. Mientras tanto, la telaraña cósmica sigue siendo uno de los grandes logros de la cosmología moderna. Nos muestra que el universo tiene memoria. La posición de cada galaxia no es casual. Responde a la historia de las fluctuaciones iniciales y al tiempo que ha tenido la gravedad para actuar. También nos recuerda algo más. No estamos en el centro de esa red. La Vía Láctea ocupa un nodo modesto dentro de un filamento que conecta con otros nodos. No hay un lugar privilegiado. No hay arriba ni abajo. Solo una estructura que se repite, con variaciones, a lo largo de miles de millones de años luz. A medida que cartografiamos esa estructura con más precisión, empezamos a ver detalles que antes eran invisibles. Subfilamentos, microvacíos, alineaciones, regiones donde la densidad cambia de forma más abrupta de lo que esperábamos. Cada refinamiento del mapa abre la puerta a nuevas preguntas, y en esas preguntas aparece el siguiente paso de nuestro viaje: megaestructuras galácticas. Una vez que aceptamos la idea de la telaraña cósmica, aparece otro problema. Si hay filamentos, cúmulos y vacíos, ¿hasta qué tamaño pueden crecer estas estructuras sin que el universo deje de ser, en promedio, homogéneo? La teoría estándar nos da una pista. A escalas de cientos de millones de años luz, las variaciones de densidad deberían empezar a promediarse. Ya no tendríamos regiones especiales, sino un patrón estadístico uniforme. Ese es el corazón del principio cosmológico. No estamos en un lugar privilegiado. Desde cualquier punto, a gran escala, el universo debería verse parecido. Pero las observaciones siempre ponen a prueba las ideas bonitas. Cuando los sondeos de galaxias se hicieron más profundos y amplios, empezaron a aparecer estructuras llamativas, cadenas muy largas de cúmulos, regiones donde la densidad de galaxias era mucho mayor que en zonas vecinas, paredes aparentes que se extendían por cientos de millones de años luz. El primer reflejo es pensar que hemos encontrado
algo que no debería existir. Una estructura demasiado grande. Un objeto que rompe el principio de homogeneidad. Sin embargo, la historia siempre es más complicada. Primero hay que aclarar qué significa exactamente estructura. No es un muro sólido de galaxias. No es una pieza única. Muchas veces se trata de un conjunto de cúmulos, filamentos y grupos que, en un mapa trazado con cierto criterio, aparecen conectados. La forma en que definimos esa conexión importa mucho. En la práctica, para detectar estructuras, se usan algoritmos. Esos algoritmos deciden cuándo dos galaxias forman parte de la misma agrupación. Por ejemplo, si están por debajo de cierta distancia de separación, o si pertenecen a una región de densidad superior a un umbral. Cambiar el umbral cambia el tamaño de las estructuras identificadas. Además, nuestras muestras de galaxias nunca son perfectas. No vemos todas las galaxias. No las vemos con la misma facilidad en todas las direcciones. Hay límites de brillo. Hay zonas del cielo tapadas por la propia Vía Láctea. Hay errores en las distancias. Todos estos factores afectan la apariencia de las estructuras en los mapas. Por eso, antes de proclamar que algo es demasiado grande, hay que preguntar cómo se construyó el catálogo. ¿Qué galaxias incluyó? ¿Qué criterios se usaron para unirlas? Y sobre todo, ¿qué tan probable es obtener algo así por simple estadística dentro del modelo estándar? Aquí entran en juego las simulaciones cosmológicas otra vez. Tomamos un universo simulado que cumple con nuestra teoría. Lo observamos con las mismas limitaciones que un telescopio real. Aplicamos los mismos algoritmos. Y contamos qué tan a menudo aparecen estructuras de cierto tamaño. Si eventos aparentemente raros se repiten con cierta frecuencia en los modelos, entonces dejan de ser anomalías profundas. Aún así, hay casos que inquietan. No tanto por un número aislado, sino porque parecen sugerir alineaciones o patrones a escalas donde esperaríamos más aleatoriedad. Por ejemplo, regiones donde muchas galaxias y cuásares se concentran en una franja estrecha del espacio. O direcciones preferentes que parecen marcar un eje en un universo que, en principio, no debería tenerlo. Aquí aparece otro concepto clave: la varianza cósmica. El universo observable es grande, pero no infinito. Solo podemos ver una muestra. Esa muestra puede, por azar, contener estructuras más llamativas que el promedio global. No porque la física sea distinta, sino porque estamos en un fragmento particular del todo. Algo así como mirar una porción de una esponja y encontrar justo allí un agujero más grande que la media. La varianza cósmica nos recuerda que podemos ser espectadores de una región algo inusual, sin que eso invalide el modelo general. Pero también nos recuerda los límites de lo que podemos concluir a partir de un solo universo observado. No tenemos otros universos con los que comparar. El desafío, entonces, es cuantificar hasta qué punto una estructura concreta tensiona el modelo. ¿Es solo un caso extremo, pero posible? ¿O requiere una revisión seria de nuestras suposiciones? Para responder, hace falta estadística dura. No basta con titulares. Detrás de muchas discusiones sobre superestructuras imposibles, hay diferencias en la interpretación de los datos. Algunas veces, nuevos análisis con catálogos más completos reducen el tamaño aparente de esas estructuras. Se descubre que lo que parecía una sola entidad es en realidad una superposición de varias. En otras oportunidades, la estructura se confirma, pero se ve que, dentro del margen de variación del modelo estándar, es rara pero no imposible. Hay, sin embargo, un punto más filosófico.
El hecho mismo de que estemos buscando los límites máximos de las estructuras cosmológicas es una prueba de la madurez del modelo. Cuando una teoría se asienta, las anomalías ya no son molestias, sino herramientas. Muestran dónde puede haber física nueva. Megaestructuras galácticas. Una vez que aceptamos la idea de la telaraña cósmica, aparece otro problema. Si hay filamentos, cúmulos y vacíos, ¿hasta qué tamaño pueden crecer estas estructuras sin que el universo deje de ser, en promedio, homogéneo? La teoría estándar nos da una pista. A escalas de cientos de millones de años luz, las variaciones de densidad deberían empezar a promediarse. Ya no tendríamos regiones especiales, sino un patrón estadístico uniforme. Ese es el corazón del principio cosmológico. No estamos en un lugar privilegiado. Desde cualquier punto, a gran escala, el universo debería verse parecido. Pero las observaciones siempre ponen a prueba las ideas bonitas. Cuando los sondeos de galaxias se hicieron más profundos y amplios, empezaron a aparecer estructuras llamativas, cadenas muy largas de cúmulos, regiones donde la densidad de galaxias era mucho mayor que en zonas vecinas, paredes aparentes que se extendían por cientos de millones de años luz. El primer reflejo es pensar que hemos encontrado algo que no debería existir. Una estructura demasiado grande. Un objeto que rompe el principio de homogeneidad. Sin embargo, la historia siempre es más complicada. Primero hay que aclarar qué significa exactamente estructura. No es un muro sólido de galaxias. No es una pieza única. Muchas veces se trata de un conjunto de cúmulos, filamentos y grupos que, en un mapa trazado con cierto criterio, aparecen conectados. La forma en que definimos esa conexión importa mucho. En la práctica, para detectar estructuras, se usan algoritmos. Esos algoritmos deciden cuándo dos galaxias forman parte de la misma agrupación. Por ejemplo, si están por debajo de cierta distancia de separación, o si pertenecen a una región de densidad superior a un umbral. Cambiar el umbral cambia el tamaño de las estructuras identificadas. Además, nuestras muestras de galaxias nunca son perfectas. No vemos todas las galaxias, no las vemos con la misma facilidad en todas las direcciones. Hay límites de brillo. Hay zonas del cielo tapadas por la propia Vía Láctea. Hay errores en las distancias. Todos estos factores afectan la apariencia de las estructuras en los mapas. Por eso, antes de proclamar que algo es demasiado grande, hay que preguntar cómo se construyó el catálogo. ¿Qué galaxias incluyó? ¿Qué criterios se usaron para unirlas? Y sobre todo, ¿qué tan probable es obtener algo así por simple estadística dentro del modelo estándar? Aquí entran en juego las simulaciones cosmológicas otra vez. Tomamos un universo simulado que cumple con nuestra teoría. Lo observamos con las mismas limitaciones que un telescopio real. Aplicamos los mismos algoritmos. Y contamos qué tan a menudo aparecen estructuras de cierto tamaño. Si eventos aparentemente raros se repiten con cierta frecuencia en los modelos, entonces dejan de ser anomalías profundas. Aún así, hay casos que inquietan. No tanto por un número aislado, sino porque parecen sugerir alineaciones o patrones a escalas donde esperaríamos más aleatoriedad. Por ejemplo, regiones donde muchas galaxias y cuásares se concentran en una franja estrecha del espacio. O direcciones preferentes que parecen marcar un eje en un universo que, en principio, no debería tenerlo. Aquí aparece otro concepto clave: la varianza cósmica. El universo observable es grande, pero no infinito. Solo podemos ver una muestra.
esa muestra puede, por azar, contener estructuras más llamativas que el promedio global. No porque la física sea distinta, sino porque estamos en un fragmento particular del todo. Algo así como mirar una porción de una esponja y encontrar justo allí un agujero más grande que la media. La varianza cósmica nos recuerda que podemos ser espectadores de una región algo inusual, sin que eso invalide el modelo general. Pero también nos recuerda los límites de lo que podemos concluir a partir de un solo universo observado. No tenemos otros universos con los que comparar. El desafío, entonces, es cuantificar hasta qué punto una estructura concreta tensiona el modelo. ¿Es solo un caso extremo, pero posible? ¿O requiere una revisión seria de nuestras suposiciones? Para responder, hace falta estadística dura. No basta con titulares. Detrás de muchas discusiones sobre superestructuras imposibles, hay diferencias en la interpretación de los datos. Algunas veces, nuevos análisis con catálogos más completos reducen el tamaño aparente de esas estructuras. Se descubre que lo que parecía una sola entidad es en realidad una superposición de varias. En otras oportunidades, la estructura se confirma, pero se ve que, dentro del margen de variación del modelo estándar, es rara pero no imposible. Hay, sin embargo, un punto más filosófico. El hecho mismo de que estemos buscando los límites máximos de las estructuras cosmológicas es una prueba de la madurez del modelo. Cuando una teoría se asienta, las anomalías ya no son molestias, sino herramientas. Muestran dónde puede haber física nueva, o dónde nuestros métodos de observación y análisis aún arrastran sesgos. En este contexto, las estructuras gigantes no solo ponen en tensión el principio de homogeneidad, también ofrecen una oportunidad para revisar otros ingredientes. Por ejemplo, la cantidad y distribución de materia oscura, la forma en que crecieron las perturbaciones iniciales, la posible influencia de la energía oscura en la historia del colapso gravitatorio. No es casual que muchas de estas discusiones estén conectadas con la expansión del universo. La velocidad con la que el espacio se estira y cómo ha cambiado esa velocidad con el tiempo influye directamente en cuánto tiempo ha tenido la materia para agruparse. Si la expansión fue más rápida en ciertas épocas, el crecimiento y crecimientos de estructuras se frenó. Si fue más lenta, las estructuras pudieron crecer más. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. Cuando decimos que una estructura es demasiado grande, ¿no estamos en el fondo asumiendo un cierto historial de expansión? ¿Y qué pasa si ese historial no es exactamente el que creemos? Durante años, el modelo estándar describió una expansión acelerada, dominada por una energía oscura constante en el tiempo. Una especie de presión negativa, uniforme, que empuja el tejido del espacio. Pero hoy se exploran escenarios más flexibles. Se estudia si esa energía podría variar ligeramente. Se analiza si pequeños ajustes podrían resolver algunas tensiones entre distintas mediciones. Las estructuras gigantes, los filamentos largos, los cúmulos masivos, dejan de ser solo curiosidades. Son registros fósiles de cómo ha crecido la materia a lo largo del tiempo. Si reconstruimos con precisión su distribución y su evolución, podemos inferir cómo se comportó la expansión del cosmos en distintas épocas. En otras palabras, las anomalías en el mapa de galaxias se convierten en indicadores de la historia dinámica del universo. Lo que parece un problema de tamaños puede esconder un problema de ritmos. Por ahora, el modelo estándar resiste. Explica bastante bien la mayor parte de lo que vemos. Sin embargo, cada nueva encuesta de galaxias añade detalles que obligan a afinarlo. A veces esas correcciones son pequeñas. Otras abren la puerta a hipótesis más audaces. Modificaciones de la gravedad.
energía oscura no constante, nuevos componentes físicos. Nada de esto está decidido. La cosmología actual vive justo en ese borde, entre la confianza en un marco teórico que funciona y la expectativa de encontrar grietas que señalen el camino a una física más completa. Las estructuras que parecen demasiado grandes nos sitúan exactamente en ese punto de tensión. No derriban el modelo, pero tampoco permiten que nos relajemos. Nos obligan a mirar los datos con más cuidado, a mejorar los mapas, a cuestionar las suposiciones escondidas en nuestros métodos. Y para seguir ese hilo hay que cambiar de foco. Una expansión acelerada. Hasta ahora miramos la forma del universo, filamentos, cúmulos, vacíos. Pero esa forma solo tiene sentido si entendemos algo más profundo. El ritmo al que el espacio mismo se estira. A comienzos del siglo XX, la idea dominante era otra. Muchos físicos pensaban en un universo estático. Ni se expandía ni se contraía. Simplemente estaba ahí. Cuando las ecuaciones de la relatividad general sugerían lo contrario, se las ajustaba con un término extra para mantenerlo quieto. Luego llegaron las observaciones. Al medir el corrimiento al rojo de galaxias lejanas, se vio un patrón claro. Cuanto más lejos está una galaxia, más rápido parece alejarse. Esa relación, que hoy llamamos ley de Hubble, reveló algo sorprendente. No es que las galaxias salgan disparadas en todas direcciones desde un centro. Es el espacio mismo el que se estira. Las distancias crecen. Las mismas galaxias pueden seguir quietas localmente, pero el tejido en el que están inmersas se expande. Durante buena parte del siglo XX, la idea de un universo en expansión se volvió central. Sin embargo, se asumía que esa expansión se iba frenando con el tiempo. Tiene sentido. La materia se atrae. La gravedad intenta frenar el estiramiento del espacio. Según la cantidad de materia total, el universo podía expandirse para siempre, aunque cada vez más lento, o incluso detenerse y colapsar en el futuro. La sorpresa más grande llegó después. A fines del siglo XX, los astrónomos empezaron a usar supernovas de tipo 1 como velas estándar. Son explosiones de estrellas en sistemas binarios que alcanzan un brillo máximo bastante uniforme. Midiendo cuán brillantes se ven desde aquí, podemos estimar su distancia. Midiendo su corrimiento al rojo, obtenemos cuánto se ha estirado el espacio desde que la luz salió. Al combinar muchos de estos datos, se encontró algo inesperado. Las supernovas distantes eran más débiles de lo que deberían. No por polvo, no por errores simples. Eran más lejanas de lo previsto si la expansión se estuviera frenando. La única explicación consistente era otra. La expansión del universo no solo continúa, se acelera. Es como lanzar una piedra hacia arriba y descubrir que en lugar de frenar por la gravedad, empieza a subir cada vez más rápido. Algo en el cosmos actúa como una especie de presión negativa. Empuja el espacio para que se estire con mayor rapidez. A ese algo lo llamamos energía oscura. El nombre no dice mucho. Solo reconoce que es una forma de energía que no vemos directamente y que tiene efectos a gran escala sobre la expansión. No brilla, no se agrupa en galaxias. Parece estar distribuida de manera uniforme por todo el espacio. El modelo más simple es una constante cosmológica. Una densidad de energía fija asociada al propio vacío. Cada pedazo de espacio tendría la misma cantidad de energía oscura.
A medida que el universo se expande y gana volumen, la cantidad total de esa energía crece. Esa energía extra impulsa aún más la expansión. El resultado es un círculo que se refuerza. Pero ese es solo el modelo más sencillo. La gran pregunta es si la energía oscura es realmente constante o si podría cambiar con el tiempo. Esa diferencia es crucial. Si es constante, el futuro del universo se parece a un incremento suave pero inexorable de la aceleración. Si cambia, el destino puede ser otro. ¿Cómo se investiga algo que no podemos ver directamente? Observando su efecto en 3 grandes frentes. La radiación de fondo de microondas, que nos muestra el universo cuando era muy joven. Las oscilaciones acústicas de bariones, que actúan como una especie de regla cósmica para medir distancias a grandes escalas. Y la historia de la formación de estructuras, es decir, cómo crecen cúmulos y filamentos a lo largo del tiempo. Cada uno de estos métodos nos da pistas sobre cómo se ha expandido el universo en distintas épocas. Es como tener fotos en diferentes momentos de una carrera y tratar de reconstruir la velocidad en cada tramo. Si la energía oscura fuera una constante perfecta, todos esos datos deberían alinearse con un mismo valor. Si no lo hacen, es posible que haya detalles más ricos. Las observaciones actuales indican que la energía oscura representa cerca del 70% de la densidad total de energía del universo. La materia oscura suma otra gran fracción. La materia normal, la de las estrellas, planetas y gas visible, es apenas una parte menor. Es un reparto de roles extraño. Lo que mejor conocemos no es lo que domina el destino a gran escala. Cuando hablamos de expansión acelerada, no estamos diciendo que las galaxias cercanas se alejen de nosotros a velocidades extremas. A escalas de grupo o cúmulo, la gravedad local manda. Las galaxias del grupo local, por ejemplo, están ligadas. La energía oscura se vuelve importante cuando miramos distancias de cientos o miles de millones de años luz. Allí, el efecto acumulado del vacío dinámico empieza a pesar más que la atracción de las masas concentradas. Hay algo casi paradójico en esta situación. La energía oscura es invisible, uniforme y suave. Sin embargo, su influencia se siente en la arquitectura final del cosmos. Determina cuánto tiempo tiene la materia para agruparse en estructuras. Fija el ritmo al que se congelan ciertas escalas. Decide si cúmulos futuros llegarán a formarse o quedarán separados para siempre por un espacio que se estira demasiado rápido. Desde el punto de vista teórico, la energía oscura es un quebradero de cabeza. Si la interpretamos como energía del vacío cuántico, las estimaciones de la física de partículas dan valores absurdamente altos, muy lejos de lo que inferimos observacionalmente. Es una discrepancia gigantesca. Lo que medimos es muchísimo más pequeño de lo que las teorías simples del vacío predicen. Si en lugar de eso pensamos en un campo dinámico que cambia con el tiempo, aparecen otras dificultades. Hay que explicar cómo evoluciona. ¿Por qué hoy tiene el valor que tiene? ¿Por qué empezó a dominar justo en esta etapa de la historia cósmica y no antes ni después? Es el llamado problema de la coincidencia. Parece que vivimos en un momento en el que la energía oscura y la materia tienen densidades comparables, cuando en la mayor parte del tiempo, pasado y futuro, no será así. Otra posibilidad que se ha explorado es que no exista una nueva forma de energía, sino que estemos interpretando mal la gravedad a grandes escalas. Modificar la relatividad general para explicar la aceleración sin recurrir a energía oscura es tentador, pero es difícil. La teoría de la gravedad ha pasado muchas pruebas en escalas pequeñas y medianas. Cualquier modificación
debe respetar esos éxitos y al mismo tiempo generar la aceleración a gran escala. No hay una propuesta única que cumpla todo de manera clara. Por el momento, la energía oscura como componente efectivo funciona muy bien para describir los datos. Es una herramienta útil. Pero no sabemos qué es físicamente. Es un nombre que tapa una ignorancia. De hecho, aunque usemos la palabra energía, lo que realmente tenemos es un parámetro en las ecuaciones. Un término que ajusta el ritmo de expansión. Hemos medido con bastante precisión cuánto debería valer hoy. Lo que está en discusión es si ese valor es exactamente constante o si se ha ido ajustando con el tiempo de forma casi imperceptible. La tensión de Hubble. Si queremos entender el universo más allá de la Vía Láctea, necesitamos una regla, un ritmo, una unidad que nos diga a qué velocidad se estira el espacio hoy. Ese número existe. Es el llamado parámetro de Hubble actual. Pero hay un problema serio. Dependiendo de cómo lo midamos, obtenemos respuestas distintas. A primera vista, parece un asunto técnico. Un desacuerdo entre grupos de investigación. Un detalle que se pulirá con el tiempo. Sin embargo, la discrepancia no desaparece. Crece en significancia estadística. Y eso abre la puerta a algo más profundo. O nos estamos equivocando en algún paso, o al modelo del universo le falta una pieza. Para entender el conflicto, hay que ver que no hablamos de un método para medir la expansión. Hay al menos dos grandes caminos, ambos respetables, ambos complejos, ambos con largas cadenas de calibraciones. El primer camino mira el universo cercano. Es un enfoque de abajo hacia arriba. Se basa en construir una escalera de distancias. En astronomía no podemos tirar un metro hasta una galaxia. Medimos cosas más sutiles. Primero, objetos cuya distancia conocemos de forma geométrica, como ciertas estrellas cercanas. Luego, calibramos con ellas nuevas reglas más lejanas. Y así, paso a paso, llegamos a las galaxias distantes. En esa escalera entran las cefeidas, estrellas variables cuya luminosidad intrínseca está relacionada con el período de su brillo. Entrarán también otras velas estándar, como las estrellas de rama gigante roja o las llamadas HAGB. Con esas referencias, calibramos el brillo real de supernovas de tipo 1A en galaxias relativamente cercanas. Después usamos supernovas aún más lejanas para trazar la relación entre distancia y corrimiento al rojo. Cuando se completa este proceso, se obtiene una estimación del parámetro de Hubble hoy. Con los datos actuales, este método local suele dar un valor relativamente alto. La expansión del universo, medida así, sería algo más rápida. El segundo camino es casi lo opuesto. Mira el universo muy joven. Es un enfoque de arriba hacia abajo. Parte de lo que conocemos del cosmos temprano y del modelo cosmológico estándar. Utiliza la radiación de fondo de microondas, las oscilaciones acústicas de bariones y otros trazadores para reconstruir cómo ha sido la expansión desde épocas primordiales hasta hoy. La radiación de fondo es la luz fósil del universo cuando tenía unos cientos de miles de años. En ella ya se ven pequeñas variaciones de temperatura. Esas variaciones codifican información sobre la densidad de materia, de radiación y sobre la geometría global. Ajustando un modelo a esos datos, podemos inferir cómo evolucionó el parámetro de Hubble a lo largo del tiempo. Si asumimos que el modelo lambda CDM es correcto, obtenemos también un valor para la tasa de expansión actual. Con este método, el valor de Hubble tiende a ser más bajo. El universo se estaría expandiendo hoy algo más lentamente
que lo que indican las mediciones locales. La diferencia no es gigantesca en términos absolutos, pero sí en términos estadísticos. Ya no se puede explicar fácil como un simple error de redondeo. Estas dos formas de medir el mismo número son como dos relojes, uno colocado en la sala de estar, otro colgado del pasado profundo. Ambos deberían coincidir si el mecanismo que los conecta es el modelo cosmológico estándar. Pero no coinciden, y cuanto mejor medimos, más clara se vuelve la discrepancia. La primera reacción es revisar los relojes. En el lado local se han explorado posibles errores sistemáticos. Estamos calibrando bien las cefeidas. ¿Afecta el polvo el brillo medido? Elegimos galaxias representativas. ¿Hay efectos ambientales que no estamos considerando? Grupos diferentes han refinado sus técnicas, usado otras velas estándar, cambiado instrumentos. La cifra se ajusta, pero no cae drásticamente. En el lado del universo temprano ocurre algo similar. Se revisan los datos de la radiación de fondo. Se prueban variaciones en los parámetros del modelo. Se chequean los códigos que transforman fluctuaciones observadas en parámetros cosmológicos. Se estudian otros trazadores, como las oscilaciones acústicas medidas en la distribución de galaxias. El resultado, de nuevo, se afina, pero no salta hacia el valor local. Cuanto más se trabaja, más claro queda que la tensión no se va sola. A partir de cierto punto, la pregunta cambia. Deja de ser ¿dónde está el error?, para convertirse en ¿y si no es un error? Es decir, ¿y si alguno de los supuestos básicos que usamos en uno u otro método necesita ser revisado? Una posibilidad es que falte un ingrediente en la física del universo temprano. Si el contenido de energía en esa época era ligeramente distinto de lo que suponemos, la forma en que se formaron las estructuras y la forma en que se propagaron las oscilaciones acústicas podrían cambiar. Eso alteraría la inferencia del valor actual de Hubble desde la radiación de fondo sin tocar las mediciones locales. Otra opción es que la energía oscura no se haya comportado siempre como una constante. Un pequeño cambio en su evolución con el tiempo podría reconciliar parte de la tensión. Pero esto exige que los ajustes sean compatibles con muchas otras observaciones, no solo con el número de Hubble. No basta con mover una perilla en una ecuación. Cada cambio tiene efectos en cascada en otros observables. También se ha explorado la idea de tipos de materia adicionales, por ejemplo, alguna forma de radiación oscura, extra en el universo temprano. Eso cambiaría la velocidad a la que se expandía el cosmos en sus primeros instantes, y podría alterar la correspondencia entre patrones primordiales y el valor actual de la expansión. De nuevo, no es fácil encajar esto sin romper otros aciertos del modelo. En paralelo, sigue abierta la posibilidad de que haya sesgos que aún no vemos en alguno de los dos enfoques. No se descarta que con nuevos datos y técnicas, uno de los relojes termine corrigiéndose y acercándose al otro. Es la tensión entre humildad y ambición, entre asumir que no entendemos todo y permitirnos soñar con nueva física. Lo importante es que en cualquier caso, la tensión de Hubble toca el corazón de la cosmología. No estamos discutiendo un detalle periférico. Estamos discutiendo el ritmo de expansión actual, que entra en todas las ecuaciones que describen distancias, edades y tamaños a gran escala. Para entender los misterios que esperan más allá de la Vía Láctea, esta tensión tiene una consecuencia directa. Cuando hablamos de estructuras extragalácticas lejanas, cuando estimamos a qué distancia están, qué tan grandes son y cuánto han evolucionado, usamos necesariamente una conversión entre corrimiento al rojo y distancia basada en un valor de Hubble. Si ese valor cambia,
aunque sea un poco, las escalas que damos también cambian. No es que las galaxias se muevan de lugar. Lo que cambia es nuestro mapa. La forma en que traducimos la información observacional en una imagen tridimensional del cosmos. Una expansión algo más rápida o más lenta afecta la edad que atribuimos a ciertas estructuras y el tiempo que han tenido para formarse. En otras palabras, la tensión de Hubble no es un juego de números para especialistas. Es un recordatorio de que incluso nuestro mapa básico del universo tiene margen de revisión. De que las distancias que asignamos a los misterios más allá de la Vía Láctea están, en cierto nivel, montadas sobre una escala que todavía se está ajustando. Mientras tanto, la observación sigue avanzando. Nuevos telescopios y sondeos tratan de medir la expansión con métodos complementarios. Ondas gravitacionales de fusiones binarias podrían convertirse en futuras sirenas estándar. Mapas más extensos de galaxias y cuásares refinan las oscilaciones acústicas como regla. La idea es sumar relojes nuevos a la comparación, el incomprensible crecimiento de las galaxias. Cuando mirábamos el universo lejano con telescopios anteriores, la imagen era limitada. Veíamos puntos débiles, espectros pobres, señales apenas suficientes para decir: aquí hay una galaxia joven. Sabíamos que las primeras se formaron unos cientos de millones de años después del Big Bang, pero los detalles eran borrosos. La llegada de telescopios infrarrojos más potentes cambió el paisaje. De pronto, el universo temprano dejó de ser una sombra. Empezamos a ver la estructura, formas, espectros más ricos, señales de gas, estrellas y polvo donde no esperábamos tanto. El punto clave es el corrimiento al rojo. La luz de las galaxias muy lejanas llega estirada por la expansión del universo. Lo que en su origen fue ultravioleta u óptico, nos llega como infrarrojo. Para captarlo, necesitamos instrumentos sensibles en esas longitudes de onda. Allí es donde estos nuevos observatorios se vuelven decisivos. Lo que empezamos a encontrar, mirando a corrimientos al rojo muy altos, fue desconcertante. En épocas en las que el universo tenía menos de 1.000 millones de años, ya había galaxias con bastante masa estelar. Algunas mostraban señales de metalicidad significativa. Otras estaban llenas de polvo. No eran nubes primitivas y limpias. Eran sistemas que parecían haber vivido varias generaciones estelares. Esto plantea una tensión directa con nuestras expectativas. En el marco estándar, las primeras estructuras crecen a partir de pequeñas fluctuaciones de densidad. El gas se acumula en halos de materia oscura. Se enfría. Forma estrellas. Las primeras estrellas son masivas y de vida corta. Mueren rápido, sembrando el medio con elementos más pesados. Luego, vienen generaciones posteriores, que ya nacen en un entorno enriquecido. Este proceso lleva tiempo. No siglos ni milenios. Lleva cientos de millones de años. Si, pese a eso, encontramos galaxias muy lejanas que ya tienen bastante masa, metales y polvo, hay una pregunta inmediata. ¿Alcanzó el tiempo? Puede haber varias explicaciones que no se excluyen entre sí. Una es que la formación de estrellas en algunos entornos fue mucho más eficiente de lo que asumíamos. Quizá ciertas regiones del universo temprano colapsaron rápido, concentrando gas y desatando explosiones de formación estelar intensas. En ese escenario, unas pocas generaciones masivas podrían haber enriquecido el medio en tiempos cortos. Otra es que estemos subestimando efectos observacionales.
Determinar la masa estelar de una galaxia lejana no es sencillo. Depende de modelos de población estelar, de supuestos sobre el historial de formación de estrellas, de cómo interpretamos el polvo que atenúa la luz. Un cambio en esos supuestos puede alterar las estimaciones. Algunas galaxias que parecen extremadamente masivas podrían en realidad ser menos extremas. También influye la selección de muestras. Las encuestas detectan con más facilidad las galaxias brillantes. Eso puede sesgar la imagen hacia los casos más extremos. Es normal que, mirando lejos, encontremos las más activas, las más luminosas, las más polvorientas. No estamos viendo un promedio, estamos viendo la punta de un iceberg. Aún así, la señal colectiva apunta a algo real. El universo temprano no era una fase lenta y tímida. Era un periodo de intensa actividad. Formación estelar vigorosa, crecimiento rápido de estructuras, circuitos de gas y radiación en interacción constante. El polvo es un indicador fuerte de ese proceso. No aparece de la nada. Se forma en las envolturas de estrellas viejas y en las explosiones de supernovas. Ver mucho polvo en galaxias muy jóvenes implica que ya hubo antes varias generaciones estelares que vivieron y murieron. Eso exige un historial acelerado. Además del polvo y los metales, hay la cuestión de la morfología. Algunas galaxias muy lejanas parecen compactas y densas. Otras muestran estructuras irregulares, como si estuvieran en plena fusión. En ambos casos, la imagen es la de un ecosistema dinámico, no de objetos aislados formándose en calma. Esto enlaza con otro protagonista del universo temprano, los agujeros negros supermasivos. En varias de estas galaxias jóvenes se detectan núcleos activos. Señales de gas cayendo hacia un agujero negro central masivo. Eso complica más el cuadro. No solo hay que explicar cómo crecen las galaxias, hay que explicar cómo crecen casi al mismo tiempo los agujeros negros en sus centros. La relación entre masa del agujero negro y masa del bulbo estelar en galaxias cercanas sugiere una coevolución. Galaxia y agujero negro crecen juntos. Si en el universo temprano vemos agujeros negros muy masivos, eso implica que hubo canales eficientes para formar semillas grandes o para alimentarlas con tasas altas en poco tiempo. Todo esto lleva a reformular preguntas. En lugar de cuándo se formaron las primeras galaxias, la cuestión pasa a ser ¿qué tan rápido pudo organizarse la materia en entornos concretos? No es que el modelo básico de colapso gravitatorio esté mal. Es que tal vez subestimamos la rapidez con la que ciertas regiones pudieron convertirse en fábricas de estrellas y en viveros de agujeros negros. Al mismo tiempo, el hallazgo de estas galaxias maduras en el universo joven obliga a revisar calibraciones cosmológicas. La historia de la formación de estructuras está ligada a la historia de la expansión. Si el espacio se estiró con cierto ritmo, hubo un margen dado de tiempo para que las galaxias crecieran. Cambiar el ritmo, aunque sea poco, afecta ese margen. Aquí la conexión con la energía oscura y con la tensión de Hubble se vuelve evidente. Si el parámetro de Hubble actual resulta ser distinto de lo que se creía, o si la energía oscura no fue exactamente constante, entonces el diagrama completo de tiempo disponible para la formación de estructuras se altera. Algunas tensiones entre teoría y observación podrían suavizarse en ese contexto. O, al revés, volverse más agudas. Otro aspecto importante es el papel del entorno. El universo temprano no era uniforme en términos prácticos. Había regiones más densas donde la materia colapsaba antes, y regiones más vacías donde el colapso era más tardío. No es extraño que estemos viendo precisamente
las regiones adelantadas, los primeros barrios en encenderse completamente. Lo que sí resulta llamativo es la cantidad de esos casos adelantados. ¿Cuántas galaxias polvorientas, masivas y activas aparecen a muy alto corrimiento al rojo? Si son pocas y raras, pueden encajar como extremos de una distribución. Si son muchas, la tensión con las simulaciones estándar crece. Las respuestas aún no son definitivas. Las muestras siguen ampliándose. Los métodos de análisis se ajustan. Los modelos de formación estelar y de polvo en el universo temprano se refinan. Lo que antes se interpretaba como una crisis puede transformarse en una corrección de detalle. O al contrario, puede consolidarse como un síntoma de que falta física en el cuadro. Agujeros negros supermasivos. En el centro de muchas galaxias hay un objeto que a primera vista no encaja con la escala de nada. Un agujero negro supermasivo, millones o miles de millones de veces la masa del Sol. Ocupa una región pequeña en comparación con el tamaño de la galaxia. Sin embargo, influye en todo su entorno. La pregunta básica es simple. ¿Cómo se llega a algo tan grande en tan poco tiempo? Sabemos que los agujeros negros se forman, en condiciones normales, como restos de estrellas masivas. Una estrella mucho más pesada que el Sol agota su combustible, explota como supernova y deja un núcleo colapsado. Ese núcleo puede ser un agujero negro de unas pocas masas solares. Es el canal más conocido. Si solo partiéramos de estos restos estelares y los dejáramos crecer comiendo gas a ritmos modestos, el camino hacia miles de millones de masas solares sería largo. Demasiado largo para ciertos casos que vemos en el universo temprano. Allí encontramos agujeros negros supermasivos cuando el cosmos tenía menos de 1.000 millones de años. El tiempo disponible es limitado. Para entender el problema, hay que hablar de acreción. Un agujero negro crece cuando materia cae hacia él. Gas, polvo, estrellas. Antes de cruzar el horizonte de sucesos, la materia forma un disco de acreción. Se calienta. Emite radiación. Esa radiación ejerce presión sobre el gas que sigue intentando caer. Hay un equilibrio entre lo que entra y lo que la radiación expulsa. Ese equilibrio define una tasa máxima de crecimiento sostenido, el llamado límite de Eddington. Un agujero negro puede superar ese límite por periodos cortos, pero no es fácil mantenerlo mucho tiempo. La idea clásica es que, incluso creciendo al máximo permitido, hace falta un tiempo mínimo para pasar de una semilla pequeña a un monstruo supermasivo. Lo que muestran algunas observaciones es que si esas semillas son muy pequeñas, el tiempo no alcanza. De ahí surge la hipótesis de semillas grandes. En lugar de partir solo de restos estelares, el universo temprano podría haber producido agujeros negros de arranque mucho más masivos. Por ejemplo, colapsos directos de nubes de gas primordiales que, bajo ciertas condiciones, evitan fragmentarse en estrellas y caen casi de una vez. En ese escenario, las semillas iniciales podrían tener ya decenas de miles de masas solares. O más. Eso reduce drásticamente el tiempo necesario para alcanzar escalas supermasivas. Luego, la acreción y las fusiones entre agujeros negros completarían el proceso. Además de las semillas, importa el ambiente. Un agujero negro en un entorno con mucho gas frío y denso puede alimentarse de forma más eficiente. Las fusiones de galaxias ayudan. Cuando dos galaxias se acercan, sus nubes de gas se comprimen, se disparan brotes de formación estelar y, al mismo tiempo, se canaliza gas hacia el centro. Eso alimenta al agujero negro. En el universo temprano, las fusiones eran más frecuentes.
las galaxias eran más compactas. El gas era más abundante. Todo esto favorece fases de crecimiento rápido para los agujeros negros centrales. No vemos el proceso entero, pero sí vemos sus consecuencias. Núcleos activos intensos, cuásares brillantes, firmas de discos de acreción calientes que dominan la luminosidad de la galaxia. La presencia de un agujero negro supermasivo no es un detalle local. A través de su actividad, puede influir en el ciclo de gas de toda la galaxia. Cuando el agujero negro se alimenta, lanza chorros relativistas, expulsa vientos, calienta el medio. Ese feedback puede frenar la formación de nuevas estrellas, expulsar gas al halo e incluso al espacio intergaláctico. Este mecanismo convierte al agujero negro en una especie de regulador. No solo crece, también modera el crecimiento de la galaxia que lo alberga. No siempre y no en todos los sistemas, pero a gran escala la estadística sugiere una relación. Galaxias con bulbos más masivos tienden a tener agujeros negros centrales más masivos. Hay una correlación que no parece casual. En los cúmulos de galaxias, este efecto es visible en el gas caliente entre las galaxias. Los chorros de los agujeros negros centrales pueden abrir cavidades en ese gas. Esas cavidades aparecen en mapas de rayos X. Son huellas de episodios en los que el agujero negro devolvió al entorno parte de la energía que recibió al alimentarse. De esta forma, el problema del crecimiento imposible se conecta con la estructura a gran escala. No estamos hablando de objetos aislados, sino de piezas clave en el ecosistema cósmico. Sin el efecto de los agujeros negros, las simulaciones suelen producir galaxias demasiado masivas o con historiales de formación estelar que no coinciden con lo que observamos. Queda la cuestión de cómo se combinan todas estas piezas en el universo temprano. Semillas grandes, fusiones frecuentes, fases de acreción al límite de Eddington o por encima en episodios cortos. Entornos densos donde el gas puede caer rápido hacia el centro. Cada ingrediente ayuda, pero el rompecabezas completo aún no está cerrado. Además, muchos de los agujeros negros supermasivos más extremos los detectamos a través de su actividad como cuásares. Eso introduce sesgos. Vemos los casos más luminosos, los que están en una fase de acreción intensa. Hay seguramente una población importante de agujeros negros supermasivos que pasan la mayor parte del tiempo en modo silencioso, solo perceptibles a través de su efecto gravitatorio. Entender esa población oculta es otro desafío. Medir masas por dinámica estelar, usar líneas de emisión anchas, estudiar cómo se distribuyen en distintos tipos de galaxias. Todo esto alimenta modelos que intentan reconstruir la historia de crecimiento de los agujeros negros a lo largo del tiempo cósmico. Pero hay una vía distinta para estudiar su evolución, que no depende de la luz. Una vía que se apoya en la gravedad misma. Si los agujeros negros supermasivos crecen no solo por acreción, sino también por fusiones entre ellos, cada fusión debería agitar el tejido del espacio-tiempo. Generar ondas gravitacionales. En escalas estelares ya hemos detectado esas ondas. Fusiones de agujeros negros de decenas de masas solares. Señales breves, de alta frecuencia. Para agujeros negros supermasivos, la música es diferente. Las frecuencias son muchísimo más bajas. Los periodos son de años. Las señales individuales son difíciles de separar, pero el conjunto de todas ellas, sumado a lo largo de la historia del universo, debería producir un fondo de ondas gravitacionales. Ese fondo sería una especie de zumbido permanente en el espacio-tiempo. No se escucha con interferómetros como los que se usan en Tierra para las fusiones estelares. Hace falta otra técnica.
utilizar púlsares como relojes extremadamente precisos y buscar correlaciones mínimas en los errores de llegada de sus pulsos. Si logramos medir ese fondo, no solo confirmaremos que los agujeros negros supermasivos se fusionan como esperamos, también obtendremos información directa sobre la tasa de fusiones a lo largo del tiempo, sobre la población de pares de agujeros negros en órbita y sobre cómo contribuyen al crecimiento total de esos monstruos. Un ruido que llega del fondo. Hasta ahora vimos al agujero negro supermasivo como un devorador luminoso, un faro, un regulador violento del gas de su galaxia. Pero hay otra cara, una que no se ve con luz, una que solo aparece si escuchamos el tejido mismo del espacio-tiempo. Cuando dos agujeros negros supermasivos orbitan uno alrededor del otro, no están quietos. Giran lentamente, deforman el espacio. Esa deformación se propaga hacia afuera en forma de ondas gravitacionales. Son ondulaciones reales del espacio-tiempo. No viaja algo por dentro del espacio. Es el espacio el que vibra. En las fusiones de agujeros negros de masa estelar, esas ondas tienen frecuencias relativamente altas. Milisegundos. Segundos. Podemos detectarlas con interferómetros como LIGO o Virgo, midiendo cambios minúsculos en la distancia entre espejos separados por kilómetros. Con agujeros negros supermasivos ocurre otra cosa. Sus órbitas son enormes. Los periodos son larguísimos. Las ondas gravitacionales que generan tienen frecuencias extremadamente bajas. No oscilan cientos de veces por segundo. Lo hacen una vez cada varios años. Son notas muy graves en la sinfonía del universo. No podemos detectar esas frecuencias con los mismos instrumentos. Necesitamos relojes cósmicos distribuidos por la galaxia. Objetos que emitan pulsos regulares durante años y años. Esos relojes existen. Son los púlsares de milisegundos. Un púlsar es una estrella de neutrones que gira a gran velocidad y emite haces de radiación. Cada vuelta produce un pulso. Si el haz barre la Tierra, vemos una señal periódica extremadamente estable. Tan estable que podemos usarla como referencia de tiempo. Ahora imaginemos que una onda gravitacional de período de años pasa entre nosotros y varios púlsares. Esa onda estira y comprime el espacio en direcciones distintas. Los pulsos ya no llegan exactamente cuando deberían. Aparecen pequeñas variaciones en los tiempos de llegada, correlacionadas entre distintos púlsares dependiendo de su posición en el cielo. La idea de un array de sincronización de púlsares es precisamente esa. Observar muchos púlsares de milisegundos durante años. Registrar los tiempos de llegada de sus pulsos con precisión extrema. Buscar en esos datos patrones comunes que indiquen que el espacio-tiempo está vibrando de manera coherente. No esperamos ver ondas individuales, nítidas, procedentes de una sola fusión. Lo que se busca primero es un fondo. La suma de las ondas de miles o millones de pares de agujeros negros supermasivos en órbita a lo largo del universo. Un zumbido colectivo. Una niebla de ondas lentas. Si ese fondo existe y es lo suficientemente fuerte, su firma estadística debería aparecer en los datos, no como una señal que sube de golpe, sino como una correlación sutil en las desviaciones de los pulsos. Una especie de música de fondo grabada en los relojes cósmicos. Durante años, distintos consorcios observaron púlsares buscando esa huella. Los datos se acumularon lentamente. Había indicios, señales crecientes pero no concluyentes. Hasta que, hace poco, varios grupos anunciaron resultados consistentes con la detección de ese fondo de ondas gravitacionales de baja frecuencia. ¿Qué significa esto? En primer lugar, confirma que los pares de agujeros negros supermasivos
son comunes. No es solo teoría. El universo está lleno de galaxias que se han fusionado o están en proceso de hacerlo. Cada fusión importante puede dejar un par de agujeros negros centrales en órbita durante mucho tiempo, antes de que finalmente se aproximen lo suficiente como para fusionarse. Esos pares, distribuidos a lo largo del cosmos, contribuyen al zumbido. La intensidad del fondo nos da pistas sobre cuántos hay, qué masas tienen, cómo evolucionan. Es una forma indirecta de censar fusiones que jamás veremos en luz. En segundo lugar, este fondo abre una ventana nueva a la historia de las estructuras a gran escala. Cada fusión de galaxias está ligada al crecimiento de filamentos y cúmulos. Escuchar cuántas fusiones de agujeros negros supermasivos han ocurrido en distintos momentos es en el fondo escuchar cómo se consolidó la telaraña cósmica. En tercer lugar, la forma espectral del fondo puede decirnos si hay algo más exótico mezclado. Por ejemplo, defectos topológicos del espacio-tiempo o fenómenos en el universo muy temprano que también podrían generar ondas gravitacionales de baja frecuencia. Por ahora, el escenario más simple es el de pares de agujeros negros. Pero la puerta está abierta para explorar alternativas si la señal no encaja perfectamente con lo esperado. Lo interesante, desde la perspectiva extragaláctica, es que estas ondas lentas nos permiten conectar escalas. Un par de agujeros negros orbita a escalas subgalácticas. Sin embargo, la señal que produce se suma a la de miles de otros pares distribuidos por supercúmulos y filamentos. El resultado final es un fondo que nos habla del universo entero. Además, esta técnica no se queda ahí. En el futuro, si mejoramos la precisión y ampliamos el número de púlsares observados, podríamos empezar a separar contribuciones individuales. Identificar pares de agujeros negros supermasivos concretos como fuentes dominantes. Seguir su evolución en el tiempo. Combinar ondas gravitacionales y observaciones electromagnéticas para reconstruir historias precisas de fusiones extragalácticas. Todo esto ilustra un cambio de paradigma. Durante mucho tiempo, la cosmología se construyó sobre mapas de luz, galaxias, cúmulos, fondo de microondas. Ahora empezamos a sumar mapas de gravedad en forma de ondas. No reemplazan a los anteriores, los complementan, corrigen sesgos, aportan información diferente. El fondo de ondas gravitacionales de baja frecuencia es, en cierto sentido, el ruido de la maquinaria del universo a gran escala. El eco de la constante reorganización de materia en galaxias y cúmulos. Un recordatorio de que lo que vemos como estructuras fijas en realidad es producto de procesos dinámicos que siguen en marcha. Y aquí aparece un vínculo con otro aspecto de la gran escala que a primera vista parece muy distinto: el papel de los vacíos y de los flujos de galaxias. Hasta ahora hemos hablado de lo que se junta: fusiones, colapsos, filamentos densos. Pero el universo también se define por lo que falta, por regiones de muy baja densidad que crecen con el tiempo y que empujan, en cierto sentido, a las galaxias hacia zonas más densas, los vacíos cósmicos y la gran atracción. Cuando pensamos en estructuras cósmicas, solemos imaginar cúmulos de galaxias, regiones densas, lugares donde hay mucho, pero el universo a gran escala no está dominado por lo que abunda, sino por la combinación entre lo muy lleno y lo casi vacío. Los vacíos cósmicos son parte esencial del relieve gravitatorio del cosmos. Un vacío cósmico no es un hueco perfecto, no es un espacio completamente desprovisto de materia. Es una región donde la densidad de galaxias es muchísimo menor que el promedio. Puede haber algunas galaxias aisladas,
gas muy tenue, materia oscura diluida, pero comparado con un filamento o un cúmulo, es casi desierto. Estos vacíos pueden tener tamaños enormes, decenas, incluso cientos de millones de años luz de diámetro. No son burbujas esféricas perfectas, aunque a veces se las represente así en esquemas. Tienen formas irregulares, se conectan, se encadenan. Forman parte del mismo patrón de esponja que vimos en la telaraña cósmica. Lo interesante es que los vacíos no son solo lo que queda entre las cosas importantes. Son actores dinámicos. En la historia del universo, las regiones un poco menos densas que el promedio se fueron vaciando aún más. La materia fluye desde los vacíos hacia los filamentos y nodos. Con el tiempo, los vacíos se vuelven más vacíos y las zonas densas, más densas. Desde el punto de vista gravitatorio, eso tiene consecuencias. Una galaxia que se encuentra entre un cúmulo masivo a un lado y un gran vacío al otro siente ambos efectos. El cúmulo la atrae. El vacío, al tener menos masa que la media, equivale a un empuje en la dirección opuesta. No porque el vacío empuje activamente, sino porque hay más gravedad tirando desde el lado donde hay materia. El resultado es que las galaxias no solo caen hacia los grandes atractores, también son expulsadas de los vacíos. Los flujos de materia a gran escala son el producto combinado de estas dos influencias. Atractores que tiran, regiones vacías que dejan de retener. Podemos pensar el universo como un paisaje: colinas, valles, planicies. En ese paisaje, la materia rueda cuesta abajo hacia los valles gravitatorios, que son los cúmulos y supercúmulos. Los vacíos serían las cimas de las colinas, las regiones desde donde todo tiende a caer. A medida que el tiempo pasa, los valles se profundizan y las cimas se erosionan, quedando cada vez más despejadas de materia. Cuando observamos las velocidades peculiares de las galaxias, es decir, sus movimientos adicionales aparte de la expansión general, vemos patrones. Grupos enteros se desplazan en direcciones preferentes. Esos movimientos no se explican solo por un objeto masivo aislado. Son la respuesta al relieve completo de la materia y la ausencia de materia en una gran región. Durante años se habló de grandes atractores, regiones de alta densidad hacia las cuales parecían dirigirse muchas galaxias vecinas, incluida la nuestra. Estos atractores no son imanes misteriosos. Son concentraciones masivas de cúmulos, filamentos, materia oscura y gas. En su entorno, los vacíos también juegan su parte, permitiendo que la materia fluya más fácilmente en ciertas direcciones. Nuestro propio grupo local no está en reposo respecto del fondo de microondas. Se mueve, forma parte de flujos a gran escala. Es arrastrado por el relieve gravitatorio de supercúmulos cercanos y empujado, en cierto sentido, por vacíos próximos. Este movimiento colectivo nos recuerda que nuestra galaxia no es estática, ni siquiera a escalas cosmológicas intermedias. Medir los vacíos no es trivial. Para identificarlos, hay que cartografiar la distribución de galaxias con suficiente profundidad y cobertura angular. Una vez construido el mapa, se aplican algoritmos para encontrar regiones de baja densidad conectadas. Estos algoritmos deben lidiar con la incompletitud de los datos, con zonas ocultas por la propia Vía Láctea y con límites de brillo. Una vez catalogados, los vacíos se convierten en herramientas. Su tamaño, su forma, su distribución y la forma en que crecen con el tiempo son sensibles a los parámetros cosmológicos. La cantidad de materia total, la naturaleza de la energía oscura, el comportamiento de la gravedad a grandes escalas. Todo eso deja huellas en el patrón de vacíos y en cómo se vacían. De hecho, los vacíos
ofrecen un laboratorio interesante para probar si la gravedad se comporta exactamente como esperamos de la relatividad general. En regiones de muy baja densidad, ciertas teorías alternativas de gravedad podrían mostrar efectos ligeramente distintos a los de la teoría estándar. Comparar predicciones con observaciones en vacíos es una vía complementaria a los tests en cúmulos o en el fondo de microondas. Los vacíos también afectan la luz. Cuando un fotón cruza una región menos densa de lo habitual, la forma en que gana o pierde energía gravitacional puede diferir sutilmente. Estos efectos, integrados sobre muchos vacíos en el camino, contribuyen a pequeñas variaciones en la temperatura y polarización del fondo de microondas. Otra forma de ver su influencia sin verlos directamente. El hecho de que el universo esté lleno de vacíos enormes y filamentos densos nos obliga a abandonar la idea de un cosmos relleno uniformemente. La homogeneidad a gran escala no significa que todo esté repartido de forma pareja en cada lugar. Significa que, si miramos volúmenes suficientemente grandes, la estadística promedio se vuelve uniforme. Pero dentro de esos volúmenes, la estructura es muy marcada. Aquí aparece una intuición importante. El tamaño y la profundidad de los vacíos están ligados al tiempo que ha tenido la materia para evacuar esas regiones. Cuanto más tiempo bajo la acción de la gravedad en un universo en expansión, más pronunciados los contrastes. Si la expansión cambia su ritmo, cambia también la historia de los vacíos. En un universo con energía oscura dominante, la expansión acelerada tiende a congelar el crecimiento de estructura a muy grandes escalas. La materia sigue fluyendo localmente, pero más allá de ciertos tamaños, el estiramiento del espacio gana la partida. Los vacíos que ya existen continúan creciendo un poco, pero nuevas estructuras gigantes no tienen el mismo margen para consolidarse. Esto sugiere una imagen del futuro lejano en la que el universo se ve cada vez más fragmentado. Las islas de materia ligada, como grupos y cúmulos, quedan aisladas entre sí por océanos de espacio en expansión acelerada. Los vacíos entre ellas se ensanchan. La comunicación gravitatoria efectiva se reduce. Lo que hoy vemos como una telaraña conectada se convierte, en escalas de tiempo muy largas, en archipiélagos desconectados. Desde nuestra perspectiva actual, todavía estamos en una época rica en conexiones. Los flujos a gran escala, los vacíos y los atractores se combinan para dar forma al mapa de movimientos de galaxias. Cada nueva encuesta profunda añade detalles a ese mapa. Afina las medidas del relieve gravitatorio. A medida que estos mapas mejoran, se cruzan con otras fuentes de información. Ondas gravitacionales de baja frecuencia, lentes gravitacionales de galaxias y cúmulos, donde la luz de objetos de fondo se curva al pasar cerca de concentraciones de masa, mapas de gas caliente en rayos X, mapas del fondo de microondas. Todo encaja, o debería encajar, en una imagen coherente. Si algo no encaja, ahí aparecen los verdaderos misterios. Discrepancias entre el ritmo de expansión y el patrón de vacíos. Diferencias entre el crecimiento esperado de estructura y el observado. Señales de que quizá la energía oscura no es tan simple como creemos, o de que la materia oscura tiene propiedades aún no consideradas, o de que la gravedad necesita ajustes finos a grandes escalas. El universo más allá de la Vía Láctea, visto así, no es solo un catálogo de objetos exóticos. Es un sistema complejo en equilibrio dinámico entre lo que se acumula y lo que se vacía, entre filamentos que se densifican y vacíos que se agrandan, entre cúmulos que atraen y regiones pobres en materia que dejan de retener. Nuestra galaxia es una partícula en ese flujo. Forma parte de un grupo que cae hacia estructuras mayores y, al mismo tiempo,
se aleja de otras por la expansión acelerada. Se mueve en un paisaje esculpido tanto por los grandes atractores luminosos como por los enormes huecos casi invisibles. Cuando hablamos de misterios más allá de la Vía Láctea, en realidad hablamos de esto, de nuestra dificultad para reconstruir, a partir de fragmentos de luz y de ondulaciones minúsculas en el espacio-tiempo, el diseño completo de una red que se extiende mucho más allá de lo que jamás podremos visitar.